Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, su encuentro diario con las informaciones desde Bolivia para el mundo. Comenzamos. En el arranque les contamos que en Bolivia hay al menos 205 nuevos super ricos, quienes tendrían un patrimonio estimado de 25.000 millones de dólares, según los datos entregados por el banco suizo UBS AG. Entre los millonarios bolivianos destacan Marcelo Claure, quien el año pasado vendió una empresa de telecomunicaciones por unos 1.000 millones de dólares. Y el empresario Samuel Doria Medina, en diciembre pasado, vendió sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento Soboce por unos 300 millones de dólares al grupo empresarial Gloria de Perú. Brasil encabeza la población de multimillonarios en Sudamérica. Según indica el reporte de World Ultra Wealth Report, término con el que el banco suizo define a los super ricos. Continúan las noticias en torno al tema marítimo. Esta vez un grupo de hackers que se identificaron como chilenos atacaron la página web del Ministerio de Comunicación de Bolivia y colocaron la frase "Les comunicamos que nunca tendrán mar", en referencia al reclamo marítimo nacional. Este es el cuarto caso, luego de que piratas cibernéticos dañaran también los portales digitales de la policía, la Armada Boliviana y la Dirección Nacional de Migración. Sin embargo, hay otros que sí quieren mar para Bolivia, como es el caso de varios artistas bolivianos y chilenos, quienes se unieron para pintar un mural de más de 20 metros frente al Estadio Víctor Jara de la capital de Chile, Santiago, cuya temática fue la integración latinoamericana y la petición de una salida soberana al mar para Bolivia. La actividad se realizó el sábado pasado y tuvo la presencia de artistas del grupo Apacheta de Bolivia y Casa Bolívar, el colectivo BRP y otras organizaciones de Chile. El gobierno boliviano busca implementar una política de recuperación de talentos para repatriar a profesionales e intelectuales bolivianos desde el extranjero. Así lo informó el viceministro de Educación Superior, Giovanni Samanamut. La implementación de la medida no sería solo responsabilidad del Ministerio de Educación, sino de ministerios que están involucrados con la industrialización, la producción, la economía de Bolivia, indicó Samanamut. Hay un tema complicado que es el tema salarial, porque ellos ganan una enorme cantidad en el exterior y no es fácil convocarlos, porque necesitan ganar en el mismo nivel. Entonces es un tema de planificación económico muy complejo, agregó el viceministro. Recientemente se identificó a un profesional boliviano, Monamed Mostajo Ragdi, de 26 años de edad, quien es considerado un genio boliviano, que ya dicta clases a 85 estudiantes en una universidad norteamericana y realiza un doctorado en biología molecular y celular. En los próximos 4 meses, la estatal empresa minera Guanuni operará con un nuevo ingenio de más de 50 millones de dólares que le permitirá subir su producción de 1.500 a 3.000 toneladas de estaño por día. El presidente Evo Morales inauguró hoy la planta y advirtió que no le temblará la mano para la nacionalización de empresas mineras si las estatales muestran rentabilidad. El ingenio Lucianita fue instalado por la empresa china Big Star, que hará pruebas hasta abril. También se entregó una subestación de electricidad con un costo de 7 millones de dólares a la empresa Guanuni. La empresa dependiente de la Corporación Minera de Bolivia está ubicada en el departamento de Oruro. El presidente Evo Morales posesionó a Guillermo Luis Sachán Morales como presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El nuevo conductor de YPFB fue vicepresidente de operaciones de la empresa y el mandatario reveló que Villegas dejó el encargo de que Achá se mantuviera precisamente en esas funciones. Asumimos el cargo con mucha responsabilidad. Esto genera muchos compromisos y esta gestión que tenemos es para seguir consolidando a YPFB en la industrialización y seguir con la exploración, anunció Achá. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se ubica hoy en 7 bolivianos 88 centavos y el yen, que mantiene su cotización ubicada en 0.058 bolivianos. Gentiles amigos, les presentamos ahora las principales informaciones del deporte.
equipo boliviano de tenis que participa de la Copa Federación en categoría damas comenzó ayer su participación con la derrota en el Grupo 1 América, tras caer 3-0 ante Paraguay. Noelia Ceballos no pudo mantener su ventaja inicial y perdió ante Montserrat González, en tanto que María Fernanda Álvarez fue derrotada por Verónica Céspedes. En dobles, la dupla Álvarez-Ceballos tampoco supo mantener la ventaja inicial y perdió ante las paraguayas Céspedes-Roig-González. Luego de esta derrota, Bolivia deberá ganar sus otros partidos para intentar avanzar a los play-off finales del Grupo Mundial 2 e intentar el ascenso. Si la representación nacional queda en el último lugar, podría perder la... El presidente Evo Morales proyectó la realización de un rally de ciclismo de altura que se correrá por varios departamentos del país a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Según Morales, en Europa se corre el rally de ciclismo, por lo que propuso al gabinete ministerial organizar una carrera similar en el país que tendrá como característica la altura. La carrera saldría desde La Paz y la competencia ciclística mundial pasaría por Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, detalló Morales. Hasta aquí las informaciones para esta jornada de jueves 5 de febrero. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces.